Tú me dices, dale. Muy buenas a todos los que nos están viendo. Esta vez lo adelanto ya en diferido en este partido de la tercera división Red que enfrenta al Club Deportivo Azuaga de Extremadura Unión Deportiva. Yo soy Juan José Galindo y vamos a pasar ya a comentar los 11 iniciales de ambos conjuntos. Para el Extremadura en portería tenemos a Sergio Pinto. Línea de 4 atrás para Luis Asán, Are y Reverte. En el centro del campo tenemos con el dorsal número 6 a Piru y número 8 para Viera. En los extremos tenemos a Moy con el 7, con el 11.000 foot, de enganche con el dorsal número 10 chino y arriba con el dorsal número 9 el lado. El banquillo para posibles sustituciones tenemos con el dorsal número 12 Marín, 13 para Alejandro Guillén, 14 para Diego Felice, con el 15 la espalda José Cortés, 16 para Tanque, con el 17 Manu Mulero que viene de marcar ayer con el juvenil y con el 18 David Mosquera, entrenador como siempre Fiski. Para el Club Deportivo Azuaga tenemos en portería con el dorsal número 13 a Joaquín. Línea de 4 atrás para Javi, Diego Domínguez, Caco y Tena. En el centro del campo tenemos a Chus Montenegro, Sergio Rivera y Farfán. Arriba tenemos a Víctor Díaz, Chepe e Iván Ujo. El banquillo para sustituciones se encuentra con el dorsal número 1 Vela, 22 para Jesús, para Sergio Reina, 20 para Carlos, con el 18 Jorge, 16 Dani Frías, 8 Pablo Mogollón y 7 Alex Gil, entrenador José Ramos. Y vamos a comentar, aprovechando que tengan los jugadores, el árbitro no ha dado inicio al partido para comentar la clasificación. Tenemos en el primer puesto al Moralo con pleno de victoria, 6 puntos. Segundo al Plasencia, que ahora mismo va empate a 0 con el Jerez en el otro partido de la jornada que se está jugando. 5 puntos para el conjunto cacereño. Luego tenemos un empate a 4 puntos entre Arroyo Villafranca, Extremadura y Jerez hasta el sexto puesto. Séptimo y octavo tenemos Diocesano y Don Álvaro con 3 puntos cada uno. Luego tenemos con 2 puntos desde el noveno el Olivenza, décimo Badajoz B, décimo primero Club Deportivo Azuaga y décimo segundo Calamonte. Tenemos un doble empate también a 2 puntos, a 1 punto, perdón, entre Miajada, décimo tercero, y Yerenense, décimo cuarto, y luego de colista con 0 puntos Trujillo, el 15, y M de Azuchal con el puesto número 16. Recordamos, para no sé si para cuando estáis viendo esto ya habremos llegado a la barrera de los 1000 suscriptores, pero ahora mismo quedan 7 personas, puede ser una de las 10 que consiga hacernos llegar a ese club de los 1000 suscriptores. Como siempre ya os digo, vamos a tener muchas novedades este curso, o sea que está al día y qué mejor forma de estar al día que suscribirse, que además que si estáis viendo esto no cuesta nada, deslizáis un poquito, botón de suscribir, ya activáis la campanita, es un clic o dos como mucho y a nosotros nos ayudáis muchísimo. Aquí el colegiado esperando a que den las 12 para que comience el encuentro aquí en el Estadio Municipal de Azuaga, un estadio donde ya estuvimos el año pasado, que acabó con empate a 1, gol de penalti de Javi Parada, que está también hoy en el 11 inicial. Comienza el partido, tiene el cuero de Extremadura, era San, que mandaba balón largo a la banda derecha, la peinada fue defectuosa, sacará el Azuaga de banda. Juega el cuero de la Azuaga por banda izquierda. Recupera en el centro del campo de Extremadura. Estaba por ahí. Los número 19. Víctor Díaz en la presión, pero sale airoso el conjunto de Zizki. La tiene ahora Reverte que juega con Ale Murillo. Ale Murillo tiene que retrasar para Sergio Pinto. Le apoya Piru que al final se coloca en el central derecho. Balón en largo a la banda izquierda. Está por ahí Misfoot. No llega. Será otra vez más saque de banda para el conjunto blanco y rojo. Blanco, perdón. Va a jugar el balón Javi, dorsal número 3. Balón largo buscando la cabeza de alguno de su hombre, pero recupera Extremadura en centro del campo. El control de lado es defectuoso. Balón que recupera Joaquín, portero de la Azuaga, que la deja salir y al final se saque de puerta. Tiene el cuero de la Azuaga jugando su central. Recupera San en el centro del
campo, manda cuero retrasado para Luis Peleteiro, ahora la tiene Sergio Pinto, el pase interior de Pinto, peligroso, se la lleva Rivera, el disparo. Paró el portero de Extremadura, que se rehizo después de esa entrega defectuosa y consigue evitar el 1-0 del partido. Tiene el cuero, era el dorsal número 8, Armando Extremadura, balón largo, pero despeja Diego Domínguez. Está por ahí Reverte, manda el cuero para al lado, la tiene ahora Misfoot, tiene que abrir a banda derecha, pero recupera. Y Víctor Díaz, que me iría a mandar el balón en largo, ahora el Extremadura, que juega la contra por banda derecha, la carrera de Tena, que no consigue hacerse con el hueco, y va a ser saque de banda, parece. O de esquina. No, saque de esquina para el Extremadura. Tiene el cuero de Extremadura, balón colgado al área, puede haber peligro. Gol, 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 gol. Gol del Extremadura, que abre la lata en el minuto 2-3 de juego. Fue el centro al segundo palo. Llegó Ale Murillo, el capitán de este equipo, que la remató sobre la línea. Gol a jugada de estrategia del Extremadura, que se pone el partido muy de cara. El minuto 3 de juego, como he comentado antes. Gol de Ale Murillo, Extremadura 1, Azuaga 0. Como siempre, el balón parado dándole mucho rédito al conjunto de Zizki. Centro de Javi Parada, que ya hemos visto que tiene un guante en la bota. Y la verdad es que no lo ha vuelto a demostrar. Ya demostró la campaña pasada de lo que era capaz, y visita que tiene el Estadio Municipal de Azuaga, partido en el que es importante porque fue el que empató, como he comentado antes, el que empató el partido de penalti el curso pasado, y hoy ha sido el que le ha dado la asistencia, una gran asistencia a Ale Murillo para abrir la lata. Inicia jugada de la Azuaga. Es Diego Domínguez, que juega para Javi, retrasa para Joaquín. Joaquín juega con Tenas. Central izquierda, avanza Atena, que es su primer partido con el primer equipo. Juega banda izquierda, recupera San en el centro del campo. No se entiende con lado y pierde el cuero de Extremadura. Se la cede a Javi. Despeja la defensa del Extremadura. Mandan balón largo buscando al lado, que estaba por ahí para el rechace. Baja de pecho Asan. Se lleva el cuero, el pivote del Extremadura. Era Javi Parada, que recibe la falta. Y tenemos que recordar que aparte, como ya he comentado antes, aparte de este encuentro entre el Club Deportivo Azuaga y el Extremadura B, que ya se han adelantado, el conjunto visitante, también se estaban jugando más partidos en esta jornada. Se estaba jugando, como ya he comentado antes, el Plasencia Jerez, que de momento va empate a 0 en el minuto 18. Pero es que también se está jugando el Diocesano Olivenza y el Calamonte Don Álvaro. Cuando haya alguna variación en los marcadores de algunos de los partidos, tendremos actualizado, que por cierto, aquí el Extremadura no aparece, pero tendría ahora mismo 7 puntos, sería primero del grupo a la espera de lo que hagan los demás equipos. Así que de momento pinta todo muy bien para el conjunto de Zizki. Saca el balón jugador Azuaga por banda derecha. Era el dorsal número 9, Iván Ujo, que tiraba el autopase, pero consiguió un saque de banda. Despeja la defensa del Extremadura. Al final no sale el balón del terreno de juego. Quiere recuperar el esférico lado. Mandan balón en largo para Víctor Díaz. Despeja Piru. Tiene que recuperar el esférico Moy, pero se hace con el Javi Domínguez, que consigue un saque de banda. No sé si parecía que era Diego Domínguez dándole órdenes a Atena. De momento el Azuaga juega para adelante. Javi Domínguez la baja de pecho, se tira el autopase encimado por dos jugadores de Extremadura y manda el balón directamente a saque de puerta. Un Extremadura que lleva 3, si recuerdo bien, creo que lleva 3, exactamente lleva
3 goles en 3 partidos. O sea que de momento bastante buen balance para el conjunto. Iba a decir azulgrana y Viten de blanco. Un gol por partido, recordemos, metieron 2 contra el Trujillo, 0 contra el Calamonte y de momento llevan 1 contra la Zuaga. Recupera el cuero el Extremadura, era Javi Parada que inicia el autopase, la deja pasar, puede haber peligro, la dota dentro del área, balón a saque de esquina. Balón a saque de esquina y ojo con Javi Parada porque se le había dado un golpe. No, era Reverte quien había hecho la internada, pero parece que puede continuar, no ha sido nada serio. Vemos porque aquí puede llegar una ocasión muy peligrosa. Puede ser que incluso venga el segundo. La Zuaga de momento está muy flojito, está muy blandito en defensa. Se acerca por ahí Moy, que al final va con el dorsal número 17. Corrijo, Moy va con el dorsal número 17, con el 7, no con el 7. Se prepara. Ya ha mencionado Moy, al final no va a ser Reverte quien ponga el cuero. Rebota en uno de los jugadores de la Zuaga que iniciar la contra el conjunto local. Tiene que recuperar el cuero. Piru en la carrera. Falta del jugador del Extremadura que echa balón fuera. Ojo porque la reanudación es rápida. El disparo. ¡Paró Pinto! Se atrevió con el disparo directo Víctor Díaz. A punto tuvo de sorprender al portero de la Extremadura que puso la mano para evitar que el balón entrase pegadita al larguero. Primera ocasión de peligro de la Zuaga. Bueno, segunda ocasión de peligro de la Zuaga. Sacará Sergio Pinto, manda el balón a la banda derecha, está por ahí, lado para la peinada, se queja de una falta, pero al final consigue el Extremadura un saque de banda. Se acerca Luis Peleteiro para jugar el balón desde la banda derecha. Se mueve muy hilado, al final recibe el cuero Moy, la intercepción la tiene Mil, vuelta con para Moy, muy dentro del área. El recorte de Moy, otro recorte más. El disparo va a ser saque de esquina para el Extremadura. Los dos equipos están bastante blandos, pero la Zuaga principalmente está sufriendo muchísimo atrás, sobre todo en línea defensiva está perdiendo muchos balones, el Extremadura está sabiendo aprovecharlo. De momento solo ha habido un gol, pero no me extraña que pueda haber más. Se prepara el Extremadura para la jugada balón parado. 2 hombres de la Zuaga intentando interceptar la visión de los lanzadores. El resto de los jugadores están en el punto de penalti. Balón al primer palo, despeja la defensa de la Zuaga. El rechace se lo puede llevar el Extremadura. Al final es el conjunto visitante quien recupera el cuero. Moy que retrasa para Sergio Pinto. Sergio Pinto que quería jugar para Reverte, el despeje erróneo de la Zuaga que le regala el cuero al Extremadura. Saca Reverte que se quiere apoyar en Misfut, al final tiene que jugar para Misfut, efectivamente, recupera el cuero, el despeje de la Zuaga, pilla a Sergio Pinto desprevenido, pero se rehace y consigue atrapar el cuero. La Zuaga está recurriendo muchísimo a balones largos y de momento no termina de ser efectivo. También hay que tener en cuenta que aunque la Extremadura juegue con una línea defensiva bastante adelantada, sus jugadores de atrás, sus hombres defensivos son bastante rápidos y tienen mucha facilidad para corregir, sobre todo Luis Peleteiro y Reverte, que tienen mucha velocidad. Así que de momento la estrategia a la Zuaga no le está resultando eficiente, está siendo un fiasco. Tiene el cuero el conjunto entrenado por Zic, en banda izquierda, ese balón que salió, decretó el linier, balón para la Zuaga. Cuando llegamos al minuto 11 de encuentro y sigue el 1-0 en el marcador. De momento ha recuperado el Extremadura, no consigue tercera jugada el conjunto local. La tiene Sergio Pinto que va a mandar el balón en largo para Misfut, no consigue acertar en el salto, balón a dominio de Joaquín. El Extremadura que se ha metido el gol parece que está más tranquilo, si es cierto, obviamente va ganando minuto 11, no tiene la necesidad de apretar tanto, pero está más tranquilo. Parece que ha sido más una ocasión fruto del buen hacer que una constante, ¿no? Porque sí es cierto que ahora estamos volviendo un poco a la pérdida en ambos equipos a lo que nos suelen tener acostumbrados estos partidos de tercera.
Y ahora mismo hay falta de lado en el salto sobre, parece que ha sido Caco, efectivamente. Recupera el cuero la Zuaga, pero el balón se va largo. Balón para el Extremadura. Recupera el cuero de Extremadura. Tiene Moy, abre a banda izquierda, al lado y Mifu buscando el desmarque. Tiene que anticiparse. Chino, el contacto dentro del área, no ha habido nada. No ha habido nada, balón para la Zuaga. Ordena a sus jugadores. Joaquín, recordemos que la primera titularidad del portero normalmente suplente de la Zuaga. Normalmente el que se encarga de defender la portería es Vela. Balón en largo al costado derecho del campo en la pelea con Asan. Recupera el Extremadura. Se la lleva el dorsal número 4 del conjunto de blanco. Retrasa el cuero el Extremadura para Sergio Pinto. Se la acomoda con la pierna izquierda a buscar el balón en largo para la peinada de lado. Se la lleva Mifu, puede ser peligrosa. El linier que no decreta fuera de juego, está encimado por Caco. Mifu tiene que retrasar el esférico para Asan. Moy se abre en banda derecha, no lo ve Asan. Retrasa para Piru, Piru para Sergio Pinto y vuelta a empezar para el Extremadura. Otra vez más Sergio Pinto. Ahora sí ven a la banda derecha. Moy fuera de juego que decreta el asistente. La tiene ahora la Zuaga, era Atena que jugaba con Diego Domínguez. Este ahora para Javi, balón a banda derecha para que juegue Chepe. Saque de banda para el Extremadura. Saca rápido el conjunto almendalejense. Era Asan que juega con Piru. Piru manda el balón en largo. Buena internada de parada. Parada, tira el tacón para el Peleteiro. Recupera, era el dorsal número 19. Víctor Díaz que saca la falta. Reinicia la jugada rápido el conjunto local. Sergio Rivera no se complica la vida. Juega en horizontal para Tena. Tena que se la acomoda. Manda balón en largo para el pasa al hueco. Fuera de juego de Iván Ujo. Iván Ujo que venía desde atrás. No comparto la decisión del linier. Será balón para el Extremadura. Es Sergio Pinto, recordemos. Minuto 14, casi 15 de encuentro. Ahora mismo estamos teniendo problemas con el marcador, estamos solucionándolo. Así que de antemano pedimos disculpas por la molestia. La pelea de la Zuaga que tiene que mandar el balón a córner para el Extremadura. Vemos que la saca, probablemente sea Javi Parada que se acerca al banderín de córner. Al final sí va a ser el dorsal número 8 que ya lleva una asistencia en el día de hoy. Se prepara Javi Parada, el balón al segundo palo. Despeja Joaquín con los puños. Pero se la quiere llevar el Extremadura. Ojo a la entrega. Falló lado. La que ha tenido el delantero del Extremadura solo contra el portero. Le hubiese dado un poquito más flojo. Le imprimió demasiada potencia ese chute y hubiésemos podido ver el 2-0 del encuentro. Cuando el asistente pita falta de Reverte sobre Sergio Rivera. Una Zuaga que parece que no ha salido todavía del vestuario. Está muy dormido el conjunto local. Está ahora con el cuero Chus Montenegro, que ha bajado para ayudar a su equipo en tareas de creación de juego. Despeja el Extremadura, saque de banda. El Azuaga que quiere chuchar. Inicia jugada el Azuaga. En banda derecha recupera el Extremadura. Quiere jugar con Moy. Balón directamente a saque de banda. 40.
Tiene el cuero la zona. Era Javi Domínguez. Manda el balón. La catapulta colgada al área. Puede ser peligroso. Nada. Ese balón de Chepe iba mordido y iba blandita en las manos de Sergio Pinto. Está el gol. Se prepara Sergio Pinto. Balón en largo. La peinada puede ser peligrosa. La carrera de Moy a las espaldas. Era de Javi Domínguez, pero el balón se va largo. Parece que ha salido por línea de fondo. Será saque de puerta para la Azuaga. Tiene el cuero la Azuaga que manda balón a banda derecha. El despeje, la defensa de Extremadura puede ser peligroso. Era el balón interior para Chepe. Despeja la defensa del conjunto de Ziki. Y vuelta a empezar para la Azuaga. Tiene el balón en sus dominios. Tena. En campo propio, dorsal número 23, ante la presión de Milford, se la lleva al lado, se la puede preparar el dorsal número 9, el recorte de lado, el disparo, se va fuera. Segunda ocasión que falla el delantero de Extremadura, que no está en su día, la tuvo otra vez más el conjunto de Ziki, la afición de Azuaga, que no está nada contenta. Sigue el 1-0, pero no porque el Extremadura no haya tenido ocasiones para ampliar la ventaja. Se prepara, pierna derecha, Joaquín, el balón en largo. Veremos quién se lleva el cuero. Era Asan que tiraba de cuerpo. Ahora reverte, balón arriba, buscando la peinada de lado. Encuentra el destinatario, era Chino, se tira el autopase. Misfur recupera el cuero. El Extremadura la tiene ahora Asan, que tiene que girarse sobre sí mismo ante la presión de Iván Ujo. Se la lleva Asan, cambia banda derecha para Moy. Moy controla. Tiene que perfilarse, retrasa el cuero para Ale Murillo, autor del 1-0. La tiene ahora otra vez más Asan, dorsal número 4, va a buscar el balón en largo, es peligroso. El control de Chino que se va largo y encima del asistente decretó fuera de juego. Tiene ahora el esférico Tena entre la presión de los dos hombres de Extremadura que está haciendo mucho efecto. Y falta en el centro del campo de Asan, balón para el Azuaga. Se prepara Chum Montenegro. Una Azuaga que, recordemos, ha perdido muchos hombres. El Extremadura también. La última vez que el conjunto azulgrana visitó el Estadio Municipal de Azuaga en el conjunto local. Por ejemplo, jugadores como Torralbo que fueron muy importantes se han ido. De lo poco que se han quedado es Chum Montenegro. Y del Extremadura 3/4 de lo mismo. Javi Parada y poquito más. Tiene el cuero ahora el Azuaga. La tiene el dorsal número 14. Manda balón al cuero para Javi Dominga entre la presión de dos hombres del Extremadura. Es efectiva, recupera el cuero Luis Peleteiro que quiere mandar rápidamente, balón en largo para Misfoot, la pelea del dorsal número 11, atrapa Joaquín. Balón largo, era Víctor Domínguez, tiene que retrasar. Diego Domínguez, perdón, retrasa para Joaquín, esta vez juega con Tena, dorsal número 23, tiene que abrir a banda izquierda para que se la lleve Víctor Díaz, la anticipación de Peleteiro que manda el balón a saque de banda para la Azuaga. Ojo porque puede ser que haya habido una falta, se quejaba Víctor Díaz efectivamente de un posible choque, dice el colegiado que no hay nada, deja seguir. Se prepara Sergio Pinto, pierna izquierda, balón a la banda derecha, tiene que bajarla de pecho de Extremadura, la tiene Moy, se la coloca en pierna derecha, balón al centro del campo para Asan que está encimado por Rivera, se cae Asan, falta sobre el jugador de Extremadura. Inicia rápidamente la jugada, el conjunto de Ziki la tiene, era Ale Murillo, juega ahora con Reverte, dorsal número 3, otra vez para Asan, la manija del centro del campo de Extremadura. Tiene que retrasar el cuero para Piru. Recordemos, al final, posición de central derecho para Piru. El desmarque de Moy, que no llegó a apreciar. El central de Extremadura. Recupera la zona centro del campo. Puede armar la contra. Sigue Iván Ujo, manda derecha. Tira el pase al hueco. Se anticipa Ale Murillo. Se anticipa Ale Murillo que quiere mandar balón en largo. Al final no. Tiene que pausar el cuero. Ahora Misfoot. Otra vez Ale Murillo. Para Reverte. Otra vez Misfoot. Está siendo muy móvil. Está generando muchos problemas. Un quebradero de cabeza para los jugadores de la Azuaga. Ojo a la entrega de Extremadura que es defectuosa.
Se la lleva al conjunto local. El disparo puede ser peligroso. Se la colocó Iván Ujo, pierna izquierda. La tirada de Sergio Pinto que no llegó. Por suerte para el conjunto almendarejense. El balón se fue desviado. 1-0. Muchas ocasiones hoy en el Municipal de Azuaga. De momento, como he comentado antes, sigue el 1-0 para el Extremadura cuando llegamos al 22 de encuentro. Tiene el esférico en campo propio Asan. Va a mandar balón en largo al desmarque. Puede ser peligroso. No acertó Reverte a continuar la carrera. Se fue largo. Balón para el Azuaga. Se prepara Joaquín. Balón en largo otra vez al centro del campo. Va a despejar fácilmente Reverte, que prefiere bajarla de pecho. Se hace un lío, pero sigue manteniendo el cuero. Juega con Chino. El desmarque de Midfoot es peligroso. Se gira Midfoot. Tiene que aguantar el cuero, quejándose de una falta, y la consigue el jugador de la Extremadura. Veremos quién es el encargado de poner esta falta. Parece que se acercan muy Javi Paredes, parece que está también Reverte. Veremos quién al final es encargado de iniciar la jugada por balón parado. Recordemos, un filial sin Musa, ni Javi Vargas, ni Viera, que estarán ante toda seguridad en la convocatoria del primer equipo contra el Majadahonda. Marca jugada, el Extremadura, balón medio raso, con poca altura, despeja la defensa de la Azuaga para que el Extremadura recupere el cuero. Balón en campo propio, tiene que desplazar para Sergio Pinto, se la coloca. Va a poner el balón en largo para Chino, que está ahora en banda derecha. El control largo de Chino, se la lleva Chino. Sigue el dorsal número 10 de la Extremadura. Talado en banda derecha, se gira Chino, que se trastabilla y se queja la falta y la consigue. Falta de Farfán, que increpa al colegiado. Yo creo que ahí también hubo falta de Chino, pero al fin y al cabo el que empezó el contacto fue el dorsal número 14. Otra ocasión bastante peligrosa para el Extremadura cuando llegamos al minuto 24 de encuentro. Se prepara Javi Parada. Parece que va a buscar el disparo, no extraña. Un jugador que tiene un muy buen golpeo desde esa posición. Pongamos 28-30 metros. Esa parte del campo le gusta a los zurdos para golpearle directo. Se prepara Javi Parada, pierna izquierda, el disparo. A punto de marcar el gol, 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 gol. Gol del Extremadura. Gol de lado que se ha rehecho después de las dos ocasiones que desperdició Javi Parada, que la puso al ángulo, a la cuadra. Joaquín, que se puso la capa de Superman para evitar que entrase. Sin embargo, no pudo hacer nada ante el rechace de lado que inaugura su casillero en esta temporada. Gol del Extremadura, 2-0, marcó Lado, minuto 25 de encuentro. Una Extremadura que se le está poniendo el partido de cara. Vamos a ver, aprovechando esta pausa, cómo van los demás partidos. De momento sigue el empate a 0 entre Plasencia y Jerez. También tenemos a Diocesano, Alcalamonte y el Don Álvaro. El Don Álvaro va ganando al Calamonte, minuto 24. Marcó cinta en el minuto 8. Ojo a la contra, puede ser peligrosa. El disparo creo que era de Víctor Díaz, se marchó desviado. Pilló en una pura defensa de Extremadura. El partido se está volviendo muy loco. Como iba comentando, el Don Álvaro va ganando 1-0, gol de cinta. Y veremos cómo iba el otro partido de esta jornada. El Diocesano Olivenza, también se ha adelantado el Diocesano, ha marcado Mateus en el minuto 15. Ahora mismo el Extremadura sería primero de grupo con 7 puntos, seguido de Moralo, Diocesano y Don Álvaro, que tienen también 6. El Plasencia 5. Luego, a partir de ahí, Arroyo, Villafranca, Jerez con 4. Badajoz, Olivenza, Azuaga, Calamonte con 2. Miaja de Llenense con 1 y Trujillo y Medafuchal con 0. Porque recordemos que lo que tienen un partido menos son
Moralo, Arroyo, Villafranca, Badajoz B, Miajada, Llenense, Trujillo y Azuchal. Todavía tienen por disputar el partido de esta tercera jornada. Va a sacar de puerta Sergio Pinto, balón en largo de Extremadura que se está animando, la peinada de lado que parece que está más entonado. No consigue encontrar destinatario, atrapó Joaquín, que juega con Víctor Domínguez, la Zuaga que quiere rehacerse después de este mal inicio de encuentro. Balón en largo buscando a Víctor Díaz, está por ahí Ale Murillo que despeja de cabeza a saque de banda. Pondrá el balón de banda, la Zuaga, la catapulta, como le llamamos aquí, balón colgado al área. Quiere despejar la defensa de Extremadura, era Farfán en la pelea por alto. El lado que se queja sobre una falta, no, era Misfoot, pero el colegiado dice que no hay nada ahí. Fuera de juego que señala el asistente de Víctor Díaz. Cuanto menos curioso. Y pondrá otra vez más la jugada Sergio Pinto, pierna izquierda, como nos acostumbra. Balón en largo, buscando la peinada, la carrera de lado, el balón dentro del área. Se la lleva Moy, que retrasa de cabeza para Asan. Tiene que ponerle pausa a la Extremadura. Habrá banda derecha para Luis Peleteiro, dorsal número 2. Otra vez Peleteiro, inicia la internada, se cae Peleteiro, no hay falta, se la lleva el Extremadura que despeja a saque de banda. Ojo a la contra de la Zuaga, el dorsal número 7 se la lleva otra vez más el conjunto local, centro a las manos de Sergio Pinto. Bueno, ya hemos alcanzado los 1000 suscriptores, gran noticia para todos los que nos están escuchando, muchas gracias a los que se han suscrito. De todas formas, lo más seguro es que cuando estéis viendo esto la cifra ya ha variado, como es lógico, al haber pasado más tiempo. Ahora os voy a comentar, la cifra de suscriptores actual son 1010 suscriptores. Muchas gracias a todos los que habéis suscrito. De verdad, nos hacía mucha ilusión llegar a esta cifra. Muchas gracias, lo repito otra vez más, a todos los que se han suscrito y esperemos que podamos seguir ampliando este número y seguir trayendo novedades. De momento ha habido falta sobre Misfoot en el sector izquierdo del campo, más concretamente en el lateral derecho de la Zuaga. Se pondrá otra vez más Javi Parada a colocar el esférico, aunque también se encuentra por ahí también Moy, como en la otra jugada, balón parado, dos hombres de la Zuaga que son Chus y el dorsal número 9, Iván Ujo, en la barrera, marca jugada Javi Parada. Veremos en qué acaba esto. Al final sí va a ser el dorsal número 8. Centro puede ser peligroso. Atrapa Joaquín a dos tiempos. Balón iba al punto de penalti. La defensa de la Zuaga que esta vez sí hizo mejor su trabajo. Recupera la Extremadura. Puede ser peligrosa. El contacto sobre Chino, claro. Y tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para Alex Gil, señoras y señores. Tarjeta amarilla para Alex Gil, que al final sí estaba en el 11 inicial. Primera tarjeta amarilla del encuentro cuando llegamos al minuto 30. Se prepara Peleteiro, balón en largo, puede ser peligroso el despeje de la defensa de la Zuaga, que recupera el cuero, quiere iniciar la contra, balón para Farfán, el pase al primer toque, el defectuoso recupera de Extremadura, se la lleva a Moy la internada, abre a banda izquierda, con muy buena visión de juego, el disparo puede ser peligroso, rasita la mano de Joaquín. Se precipitó la Extremadura y yo creo que un par de pasos más y hacia adelante un centenario hubiese creado más peligro. El partido que se está convirtiendo en un correcalle. De momento tiene el cuero la Zuaga, que tiene un balón tendido del terreno de juego, aunque prefieren seguir jugada. Balón al banda izquierda para Alex Gil, Peleteiro, que decide mandar el balón fuera, saque de banda para la Zuaga. Otra vez más, Alex Gil, que le cede el cuero al Extremadura. Gran deportividad del jugador de la Zuaga, que tiene una tarjeta amarilla. Recordemos que la ha visto hace nada, hace cosa de minuto y medio, 2 minutos. Y la afición de la Zuaga, más concretamente el Frente Rojo y Blanco,
animando en el sector que tenemos enfrente a nosotros. Se prepara Sergio Pinto otra vez más, se tapa con las manos, marca jugada aprovechando. Balón en largo otra vez más a banda derecha, la pelea de lado de Peja Farfán, se la quiere llevar Moy, al final recupera el cuero a San, retrasa para Luis Peleteiro, balón en largo del lateral de Extremadura, buscando al desmarque de Mifu, se la lleva al lado, el control dentro del área, el pase era peligroso, se anticipó la defensa de la Zuaga, que recupera el esférico, la tiene ahora Javi Domínguez, el despeje de Peleteiro que se ha podido jugar la falta, se la lleva a Asan que se hace un lío, recupera Farfán. Ahora tiene Javi Domínguez en banda izquierda, Victoria, el pase al primer toque puede ser peligroso para el jugador de la Zuaga, el disparo dentro del área, ¡fuera! La tuvo Chepe dentro del área, que no sabe cómo la ha fallado. El Extremadura que da gracias al jugador de la Zuaga por desperdiciar esa ocasión. La afición de la Zuaga que aplaude, ocasión de Chepe. Dorsal número 11, sigue el 2-0 en el esférico. Muchas ocasiones en el Municipal de la Zuaga. Inicia jugada de Extremadura, Chazan manda el cuero, banda derecha, se va largo. Se va largo, tendrá el cuero a Zuaga que quiere sacar rápido. Aunque al final no va a poder usar tanta velocidad porque no había hombre suficiente. Despeja el Extremadura otra vez más, saque de banda mientras Ziki da órdenes a sus jugadores. Ha habido un par de ocasiones de la Zuaga que no le han gustado nada al entrenador del conjunto almendralejense. Aunque ahora el Extremadura recupera a Peleteiro, que no se complica la vida, y despeja campo contrario, banda para la Zuaga. Y bueno, aunque hayamos llegado a los 1000 suscriptores, os podéis seguir suscribiendo, ¿eh? No pasa nada porque os sigáis suscribiendo, ya hemos llegado a los 1000 suscriptores, pero hay que conseguir más. Como siempre, si estáis viendo el directo, deslizad por abajo, botón de suscribiros, vamos a tener muchas novedades. Activad la campanita, no, eso ya cae a vuestra cuenta, pero un clic que no hace, un clic al año no hace daño y sobre todo si es para nosotros. Recupera el Extremadura, la tiene lado, juega con Mifu, no se entienden los dos jugadores del Extremadura. Peleteiro que no se complica la vida, manda balón largo para que controle con pierna derecha Joaquín. Portero de la Zuaga que manda otra vez más. Balón en largo a Iván Ujo que consigue sacar un saque de banda. Se la lleva Chus Montenegro que retrasa para Atena. Dorsal número 23, central izquierdo, se la acomoda, balón largo. El cambio de orientación puede ser peligroso para Caco, fuera de juego que señala Linier. Veremos si Sergio Pinto vuelve a mandar el balón a banda derecha, aunque parece que esta vez va a ser al sector opuesto del campo. Efectivamente, buscaba la cabeza de Moy, de Pejote, en la que estuvo más acertado. Aún así, la pelea al lado se la lleva de pecho. Recupera el esférico de la Zuaga de nueva 9. Ahora Ivanujo, el autopase, consigue enviar para Chepe, pero despeja la defensa del Extremadura, saque de banda. Balón de banda para Chus Montenegro. Esta vez Tena, la entrega defectuosa, la pelea de Mifu, se la lleva. El balón largo para Moy, no se entendió con el dorsal número 17. Balón en largo de Joaquín. La tiene que recuperar Javi Parada. Al final fue Asan. Después de un mal control de Chus Montenegro, la tiene Chino en banda izquierda. Consigue un saque de banda después del despeje del lateral derecho, Caco. Una Extremadura que esta semana está de dulce, puede tener pleno de victoria. De momento, ya ganó el juvenil ayer 2-0 con goles de Mulero y Álvaro Asensio. Y de momento también va ganando 2-0 el filial. Veremos cómo acaba el partido y cómo lo hace el primer equipo esta tarde. Recordemos que juegan en casa contra el Majadahonda. De hecho, esa es la razón por la que Musa, Javi Vargas y Viera no están en la convocatoria con el filial, con el tercera. Va a sacar el Extremadura de saque de banda
La recuperación del conjunto de Ziki, pisa línea de fondo y parece que va a ser saque de esquina para el conjunto almendralejense, para el conjunto visitante. Sí. Marca jugada, Javi parada, está para tapar la vista Caco. Balón colgado al punto de penalti. Asan en segunda línea. El peje de Joaquín es defectuoso. Quiere recuperar el cuero reverte que la deja salir a banda para el Extremadura. Luis Pereiro que no se da nada de prisa. Lógicamente va ganando 2-0. Es lo típico que no te gusta que te hagan, pero que tú haces siempre. Así que de momento nada que reprochar. Todavía vamos en un minuto 38. Coge carrera el jugador de Extremadura, manda el balón. Puede ser peligrosa la jugada para el Extremadura. La intercepción de Moy en campo contrario se la lleva Moy. Retrasa el cuero y consigue un saque de banda para el Extremadura muy peligroso. Será Luis Pereteiro quien mande el balón de ese banda. Va a probar suerte con la catapulta. Balón colgado y falta en la pelea de Misfoot. Balón para el Azuaga. Se pone Joaquín a poner el balón desde su propia portería. Balón en largo buscando la cabeza. Era de Chepe, al final despejó el Extremadura, aunque también hay un poseedor claro del esférico. Al final es el Azuaga que recuperó por medio de Chus Montenegro en el centro del campo. Se gira Farfán que se zafa de Asan. Balón largo buscando el cambio de orientación. Despeja el conjunto almendralejense. La pelea de lado que acierta a despejar el cuero. Se la lleva Moy. Tiene que girarse sobre sí mismo, retrasar el esférico porque si no puede pasar esto, que salga el balón por saque de banda para el Azuaga. Y Moy que echa el balón fuera. Eso para mí es merecedor de tarjeta amarilla. Javi Domínguez que quiere poner el balón desde el saque de banda. La afición de la Azuaga no está nada contenta. No está nada contenta con el colegiado. Será, como he comentado antes, Javi Domínguez, el balón de banda. El colegiado del encuentro que se dirige a Ziki. A ver, no sabemos qué estaban comentando entrenador y árbitro mientras había un balón en un campo propio. Inicia jugada la Azuaga, la peinada, tiene que despejar Asan, hace lo propio Peleteiro y falta sobre el lateral del Extremadura. Tendrá el cuero el conjunto de Ziki. Cuando llegamos al minuto 40, la primera parte se nos ha pasado volando con tantas ocasiones. Ojo porque se duele Luis Peteiro de un golpe en la espalda. Esperemos que no sea nada grave, probablemente sea por la caída. Aunque está llamando Sergio Pinto a la asistencia. Parece que se ha hecho daño en los lumbares. De todas formas, ahora comento si calienta alguno de los jugadores de Extremadura, porque tampoco plan de jugar los últimos 5 minutos con un jugador menos, sobre todo en una posición tan importante como el carril derecho para esta Extremadura. Mientras vemos a Asan hacer toques con el balón para matar tiempo. Veremos en qué acaba la cosa, porque parece que se levanta Luis, pero no sabemos si... Sí, al final va a continuar el lateral de Extremadura. Veremos dónde manda el balón Sergio Pinto, que ha tenido alguna intervención y otra ocasión que no ha podido solventar, pero que tampoco le hizo falta porque el balón se fue fuera. El portero del Extremadura que manda balón en largo buscando la peinada del lado, es acertada. La tiene Misfoot que no consigue llegar al cuero. Dominio de Joaquín que rápidamente manda el cuero a Diego Domínguez. Otra vez más Joaquín, dorsal número 13. Se la coloca. La presión de los jugadores de Extremadura le obliga a mandar balón en largo. Alejil de primera se la lleva. Este es Víctor Díaz. Balón al espacio para Chepe.
Y atrapa a Sergio Pinto en la salida. Atrapa a Sergio Pinto en la salida, la cobertura de Piru, que favoreció en gran medida la tajada del portero del Extremadura. Sigue el 2-0 en el esférico. Sergio Pinto, que no se complica la vida, manda balón en largo, pero el bote distrae a Moy, que quiere pelear el cuero. Ese balón tocó, dice el linier, en uno de los jugadores del Extremadura. Será balón para la Azuaga. Ojo a la caída de Peteiro, pero al final se rehace, despeja a Piru para que la pelee el lado. Despeja otra vez más el Azuaga. Esto parece, como hemos comentado muchas veces, un partido de voleibol, mucho remate de cabeza, poco juego raso. El balón al espacio, era para Alex Gil, tiene que salir de posición. Era Piru que manda el balón a saque de banda. Otra vez más, Javi Domínguez prueba a meter el balón en la cocina, despeja Peteiro, pero se va desviado, la tiene que pelear Moy, también Piru, que se lo trae más de posición, se la entrega a Moy, que manda balón largo para que la pelee el lado, que se queja de falta y así lo señala el asistente. Y ojo porque corta contra, podría considerarse la tarjeta, pero parece que el colegiado la va a dejar seguir. Tena tampoco ha tenido muchas intervenciones de ese estilo en el partido. No considera el árbitro que sea digno de tarjeta esa jugada del dorsal 23 de la Azuaga. Javi Parada, Camabaga con el lanzamiento mientras Piru se duele. Aunque parece que se va a levantar. Se va a levantar el jugador de Extremadura. Está también por ahí Luis Peteiro. Al final va a ser el lateral de Extremadura. Manda balón largo. Armifut puede ser peligrosa. Atrapa a Joaquín, que salió con mucha tranquilidad, con mucha serenidad para evitar el gol del Extremadura. El juego interior de la Azuaga, que quiere sacar balón jugado de forma rasa y consigue avanzar metro poco a poco. Ahora cambia un estilo de juego más directo, la triangulación con Alex Gil, que va a poner el centro para la carrera. Iván Ujo, atrapó Sergio Pinto. Balón en largo del cancerbero del Extremadura. El bote puede favorecer a Misfut. El despeje así no lo hizo. El despeje favoreció más al portero, a Joaquín, que atrapó con las dos manos. La tiene ahora Diego Domínguez, inicia la carrera, no se precipita, balón en largo para la peinada de Chepe. No había quien mandarle el balón, atrapó sin ningún problema, sin ninguna dificultad Sergio Pinto, que manda balón largo para Peteiro. El ritmo del partido se está volviendo muy frenético. Inicia la carrera por el carril derecho, la pared puede ser peligrosa. Tocó en Javi Domínguez, se la lleva a San con un toque para entregársela a Javi Parada. Javi Parada que retrasa para Reverte. Balón de banda para el Extremadura. Cuando nos estamos llegando al final de la primera parte aquí en el Municipal de Azuaga. Inicia la jugada el conjunto local, el Azuaga, que recupera el esférico, aunque no le duró mucho porque el despeje favoreció a Sergio Pinto. Cuando llegamos ya al minuto 45 de juego. Balón de Sergio Pinto, que todavía no lo ha puesto en juego. Ahora sí, va a buscar la peinada del lado, que ya ha marcado un gol. Está también por ahí Mifur para pelear. Atrapó Joaquín, ayudado por sus defensores. Balón en largo en la Azuaga, que no se quiere ir sin tener una última ocasión. Aunque ese balón en largo era muy defectuoso. Atrapó otra vez más Pinto y ya saben, como se suele decir en los parques de portería, portería, guarrería. Balón largo del cancerbero de Extremadura. Buscando la peinada, mucho balón largo en estos últimos 5 minutos. Se está rompiendo el partido. El descanso va a venir muy bien a ambos conjuntos para planear mejor su estrategia. Sobre todo la Azuaga, que tiene que remontar un marcador en contra 2-0. Se la lleva a Saneta, puede ser la última del partido. Le desdobla a Moy por banda derecha. Busca la internada. Se la coloca a Moy. Se la lleva a Asan. Sigue Asan dentro del área. Quiere centrarla. Saque de esquina para el Extremadura. Aquí. Se coloca Javi Parada para la que puede ser la última ocasión de esta primera parte. Cuando llegamos ya
al minuto 46 y medio de encuentro. Balón largo, puede ser peligroso. El remate, gol, 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 gol. Gol de Extremadura. Otra vez más Ale Murillo llegando desde segunda línea. ¿Qué hace? Manda callar, por así decirlo, a la grada una celebración de la que le gusta, de la que mete chispa, de la que mete pimienta. Doblete del central de Extremadura. Cuando llegamos al final de la primera parte, marcador bastante favorable para el conjunto de Ziki. 3-0, la afición de la Faga, que no se va para nada contenta. Nos vemos en 15 minutos.
Muy buenas, estamos aquí de vuelta en esta segunda parte del partido que enfrenta al Club Deportivo Azuaga y al Extremadura Unión Deportiva B, aquí en el Estadio Municipal de Azuaga. Recordemos, para los que se acaben de conectar, marcador abultado para el conjunto entrenado por Zeki. Sí es cierto que el Azuaga ha tenido unas cuantas ocasiones, pero de momento el marcador es 3-0, doblete de Ale Murillo y gol también de lado. En el Azuaga se acaban de producir dos cambios, han ingresado Pablo Mogollón y Carlos con el dorsal 8 y 20 respectivamente, y se han retirado del terreno de juego con el 14 Farfán y con el 23 Tena. Ahora vamos a ir repasando los demás partidos de esta jornada 3 de la tercera red. Recordemos que había alguna que otra victoria local y alguna que otra victoria visitante. Ahora vamos a ampliar información. De momento sigue la victoria 1-0 en casa del Plasencia frente al Jerez. El diocesano, que le ha marcado otro gol al Olivenza en el minuto 26 de rueda, 2-0 al descanso. Luego el Don Álvaro Calamonte sigue con gol visitante de 0-1 para el Don Álvaro. Y como ya sabéis, porque acabo de comentar ahora y espero que estéis viendo también el partido, 0-3 del Extremadura B al Club Deportivo Azuaga. En el conjunto entrenado por que siguen los mismos 11 jugadores que saltaron de un inicio. Veremos qué nos depara esta segunda parte. Cuando ya hemos llegado al minuto 46, ya ha pasado un minuto de juego, cuando tenemos falta para el Extremadura, que colocará, como no, el especialista Javi Parada, que marca jugada con el balón, con la pierna izquierda, era el pase al hueco para Misfut, jugada ensayada, pero despejó la Azuaga. Se la encuentra el dorsal número 2, Preteiro, que tiene que retrasar para Sergio Pinto, que prefiere atrapar el cuero con las manos y mandar balón largo con pierna izquierda, buscando a la 2. La peinada del delantero de la Extremadura, que no se entiende con el esférico y saca la falta. La verdad es que la caída ha sido dolorosa para ambos, ¿eh? Sí es cierto que el jugador de Extremadura capaz que se haya llevado la peor parte al haber caído de semana alto, pero ha sido una caída de la que duele ver. Otra vez más, Javi Parada, que ya ha causado mucho peligro. De su bota nació el gol de lado. Veremos qué ocurre en esta jugada. Balón colgado, posible llegada en segunda línea de Asan, pero el disparo hacia fuera del área puede ser peligroso. Se va desviado. Se va desviado la intentona de la Extremadura. Balón para Joaquín, que sacará de puerta. Inicia rápidamente la jugada para Caco, lateral derecho. Este retrasa para el recién ingresado Carlos, que juega con Diego Domínguez. Balón para Pablo Mogollón. Esta vez toca la Azuaga, la recuperación de Moy. Balón a banda izquierda. Vio por los retrovisores a Misfut. Misfut, que inicia jugada, tira la bicicleta, internada por el área. Tiene que retrasar para Javi Parada. Javi Parada, que va a abrir a banda izquierda para Moy. Se la coloca a Moy, quiere buscar la jugada por dentro. El centro de Moy para Asan, despeja la defensa de la Azuaga, aunque está atento también Piru para recuperar el cuero para el Extremadura. Ahora mismo está el esférico en dominio de la Azuaga. Pablo Mogollón, el autopase, dale Gil, que tenía muy buenas intenciones, pero Ale Murillo, saliendo de posición, recuperó el esférico y Sergio Pinto, que no se complica. Balón fuera, sacará el Azuaga. Era Pablo Mogollón quien ponía el cuero de saque de banda, pero rápidamente recupera el Extremadura, que está muy eléctrico, está muy perspicaz, no le deja respirar a la Azuaga, que para más Inri provoca una falta sobre Javi Parada. Y ojo, porque parece que había protestas. Esperemos que no acabe en nada, aunque pues no sería extraño que hubiese una tarjeta. Balón en largo, buscando la peinada dentro del área, puede ser peligrosa. Recupera el Azuaga en tareas defensivas, aunque la presión del Extremadura surte efecto, se lleva Reverte, que provoca falta.
Inicia la jugada el Azuaga, balón en largo de Pablo Mogollón, buscando un remate en el área de Extremadura, aunque tiene que despejar a Ale Murillo, saque de banda muy rápidamente, porque ese balón iba envenenado, tenía mucho peligro. Sigue Caco en esa banda derecha, la intercepción de Emil, fue en tarea defensiva, balón largo de Javi Parada, buscando la carrera de lado, protegido por Carlos, se la lleva al lado, echando cuerpo, gozando de superioridad física contra el recién ingresado de la Azuaga. Ese balón que sale por banda para el conjunto local. Balón de la Azuaga para que controle. Era Osana número 10, Chu Montenegro, Chu y Pablo Mogollón, que se han concentrado, se han juntado, perdón, en el terreno de juego. Hay un doble pivote muy organizador, muy polivalente, el de la Azuaga en el día de hoy, en esta segunda parte. Hablando del Rey de Roma, la tiene Pablo Mogollón, que quiere jugar por dentro para Iván Ujo, inicia carrera por dentro, Iván Ujo, ahora van de izquierda era Diego Domínguez, la carrera de Javi que es defectuosa, tuvo que despejar la defensa de Extremadura, será balón para el Azuaga. Una Azuaga que sí es cierto que parece que está más calmado, está sabiendo utilizar mejor jugada, pero le falta todavía un poquito de punch, un poquito de acierto una vez llega a 3/4 de campo. A partir de ahí el Extremadura es amo y señor del balón. Veremos si esta jugada hace que cambie de opinión. Tiene el cuero en la Azuaga abriendo a banda derecha para acá con la presión del Extremadura, que puede ser efectiva, aunque ahora pilla el balón al hueco para Ale Gil, se anticipó Reverte en tarea defensiva. La presión de Ale Gil, que consigue un saque de esquina para la Azuaga. Este es córner izquierdo del campo del Extremadura. De aquí vino el primer gol del encuentro. Balón colgado al segundo palo. El remate tiene que despejar la defensa de Extremadura. El centro de primera para el remate Iván Ujo. Atrapó Sergio Pinto. Atrapó Sergio Pinto. Muy buena jugada del Talavera que parece que se está rehaciendo. Pero no sabemos si le va a dar tiempo a remontar ese 3-0 que le han dosado el Extremadura en la primera parte. El conjunto de Fiki es un equipo que como pueda te mata. Balón de Sergio Pinto a tierra de nadie. Atrapó directamente Joaquín para jugar con Carlos. Pablo Mogollón, que jugaba por dentro para su Montenegro a banda izquierda para Diego Domínguez. Esta vez era Javi Domínguez también, que buscaba el autopase, que se fue largo. El despeje de Sergio Pinto, que manda el balón prácticamente fuera de este estadio municipal de Azuaga. Tendrá el cuero otra vez más el conjunto local. El conjunto rojiblanco que quiere reducir distancia, balón largo, cambio de orientación a Alex Gil, que se va largo, estuvo a punto de crear mucho peligro en la Azuaga por ahí, están encontrando las espaldas de Reverte, pero no termina de estar acertado con los pases entre cuartos de campo, como he comentado con anterioridad. Balón de Reverte buscando la peinada de lado, también está Mifut para corregir el fallo de su compañero, aunque recupera a Javi Parada, se la quiere llevar el chino, aunque tiene que esperar a que le doble Peleteiro. Recuperó Javi Domínguez, ahora la tiene Chus Montenegro, que va a buscar el cambio de orientación, al final no buscó el balón raso para uno de los recién ingresados, para Caco, que no llegó. Quiere iniciar rápidamente la jugada del Extremadura, aunque sí que pide paciencia a su hombre. Van ganando 3-0, no tienen por qué complicarse la vida. Otra vez, Reverte, controla con el pecho, Caco, que consigue despejar el cuero, aunque Ale hace ver su superioridad, tanto física como defensiva, y manda el balón a saque de banda. Está Dulce, el también entrenador del juvenil. De momento tiene el cuero en la Azuaga, que no es capaz de hacer daño a la Extremadura.
ni por juego directo ni por jugada trenzada. La tiene ahora Caco recibiendo de pase de Chus Montenegro. La jugada, el primer toque en la zaga es defectuosa. Se lleva el cuero de Extremadura en banda izquierda. Reverte, que no se consiguió acomodar el cuero, forzando el saque de banda para la zaga. Rápidamente saca Pablo Mogollón para Ale Gil. Se anticipó Reverte y esta vez creo que ha sido saque de esquina. Marca jugada el jugador de la Zuaga, Alex Gil, balón al primer palo, el despeje la defensa de la Extremadura. No sé, yo creo que Moy esperaba que tuviese un compañero detrás, no lo hubo, la baja de pecho Alex Gil, se prepara, pierna izquierda, se libra de Asan, puede haber penalti, no lo pita el colegiado, no lo pita el colegiado, la afición que protesta, sinceramente. Hubo contacto, sí es cierto que Alex Gil ya estaba tratabillado de antes, en todo caso, yo creo al menos que sería falta fuera del área, no sería penalti, pero yo no soy árbitro. Y esta sí la pita. Esta sí la pita para la protesta de la afición de la Zuaga. Tarjeta para el dorsal número 10 para Chus Montenegro. La afición de la Zuaga que increpa. Partidos calentitos los dos últimos aquí en el estadio municipal de la Zuaga. Este y el del curso pasado, que como ya comenté antes, acabó 1-1. Marcando Javi Parada de penalti en el minuto 88, al final del partido. Volvemos a comentar tarjeta amarilla para Chus Montenegro, minuto 56. Recordemos que la otra tarjeta del encuentro ha ido para Alex Gil en el minuto 30. De momento, el Extremadura no tiene ningún jugador al percibir. El único que lo tiene es la Zuaga, que tiene dos. Balón en largo de Sergio Pinto buscando al lado. Despeja la defensa de la Zuaga. Era Javi Parada de cabeza. No consigue enviarle el cuero a alguno de sus compañeros. Alex Murillo cayéndose, que consigue que Chepe no la controla, aunque se la lleva Alex Gil. Encimado por dos jugadores de Extremadura. El cambio de orientación de Alex Gil era peligroso. El despeje de Chino. Se la lleva el dorsal 17, Diego Domínguez, que se acomoda ante la presión de los dos hombres de la Extremadura. Se la cede a Joaquín, que tiene que despejar de primera. Se la lleva Asa en el autopase. Era largo, quiere iniciar la contra de la Zuaga. Puede ser peligrosa la carrera de Ivanujo. Se la lleva Chepe. Chepe, el disparo de Chepe dentro del área. Parada de Sergio Pinto, la tuvo fuera. La mandó fuera Ivanujo. La que ha tenido en la Zuaga. Ni con uno, ni por un medio, ni por otro. El primero la tuvo Chepe. Gran parada de Sergio Pinto, que él vuelve a salvar al Extremadura, aunque parece que el colegiado ha pitado córner. Doble ocasión para la Zuaga, que no la está teniendo consigo. Sigue imbatido Sergio Pinto en el día de hoy. Ojalá el balón largo, puede ser peligroso del córner, atrapa fácil. Esta era más blandita, esta sí era más fácil de atrapar para el cancerbero de la Extremadura. A un bote, Sergio Pinto, que se prepara el esférico para golpearlo con esa pierna izquierda, mandando balón a esa misma banda, a la izquierda. Tiene que pelearla al lado, que se cae al suelo y aún así se la lleva. La tiene ahora Milfoot, que aguanta el cuero. La jugada trenzada del Extremadura, se la lleva Moy en banda izquierda. Tira el autopase, se le va largo. Javi Parada en la ayuda, no consigue evitar que la Zuaga despeje. Y de falta la afición de la Zuaga, dice el colegiado que no hay nada. Reverte, que busca el pase interior. Javi Parada, que tiene que buscar el centro, la llegada. Puede ser peligrosa. Despeja otra vez más la defensa de la Zuaga. La tiene Javi Parada. El pase interior no acertó a encontrar ninguno de sus compañeros. Dispondrá de una jugada más en la Zuaga, que manda el balón fuera, como así decretó el asistente. El pase a hueco se fue largo. Será Pereteiro quien ponga otra vez más el balón de este saque de banda. Recordamos que vamos al minuto 60 de encuentro. Sigue el 3-0. Balón largo, buscando otra vez más al lado. También la quiere pelear Mifur. Se la lleva el dorsal número 11 de la Extremadura. La pisa, la aguanta, se gira, tira la bicicleta. Va a buscar el centro, atrapa a Joaquín. Estaba muy fuera de posición, estaba demasiado lejos como para poder hacer algo.
Inicia jugada el conjunto local por medio de Chus Montenegro. Retrasa para Pablo Mogollón. Inicia la carrera de los al número 8. Se abre Ale Gil. Prefiere jugar por dentro para Ivanujo. Otra vez Chus Montenegro. Ahora sí, cambiando orientación a banda derecha para Ale Gil. El control del número 7 que es defectuoso. Se la lleva Moy. Puede haber contra para Temura. Puede ser peligrosa. Es todo un 3 para 3. El dorsal número 17, Moy, que avanza por banda izquierda, se la prepara, el pase al hueco, puede ser peligroso para Mifu. El disparo, gol, 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 gol. Gol, ya van 4, gol, 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 gol de la Extremadura. Esta vez para Mifu, dorsal número 11. Gran jugada de Moy, que vio cómo se desmarcaba a su compañero Mifu. Balón al espacio, Mifu que se quedó solo delante del portero, dentro del área, solo tuvo que empujarla y colocarla dentro de las mallas. Minuto 60, se abre más la ventaja de la para I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I've been all around the globe trying to protect your soul. 64 de encuentro. Recordemos, se retira. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Falta de
Your sweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. autopaso se va largo, atrapó sin problemas Sergio Mina.
mantener el cuero el conjunto de Ziki. Recupera la Azuaga en tareas defensivas. La tiene Pablo Mogollón. No, era acá porque busca el cambio de orientación. Y es Pablo Mogollón. Está abierta banda. Alexis no le ve su compañero. Busca la carrera. La internada. Al final retrasa. Para Diego Domínguez. Su Montenegro. Otra vez su Montenegro. De Azuaga que no consigue. Así que está muy implantada. Juega en mano izquierda. Otra vez Diego Domínguez. Juega por dentro. No se quiero tú y Pablo. Puede recuperar el Extremadura. De hecho, tío y Tomoy. Jugada por parte izquierda. Busca la contra. El autopase. La mago. La acomoda en la derecha. Tiene que asociarse. Al final no. Moy la hace solo. Se la cocina Moy. Siempre Moy. Al final recuperó la Azuaga. 17 contra 17 tras Diego Domínguez que juega con su Montenegro. No se complica la vida. El cago para Pablo Mogollón. En la zona que saca balón jugado. La jugada al hueco. Puede ser peligrosa. Se la lleva Chepe. Dentro del área. Dentro de Chepe. Puede ser peligroso. Lleva Lujo. El disparo. Al final no consiguió rematar el 9 de la Azuaga. Recuperó a Gol. Fuera de juego de lado, gol validado. El delantero del Extremadura. La jugada tenía mucho peligro. Y la jugada era Ferrari. Quiere buscar el 4-2. Se la lleva Iván. El disparo Iván. Se va arriba. Buscaba el palo largo de la cuadra de la portería. No, pero se puede tirarlo. Mientras se va a producir un cambio en el Azuaga. Va a ingresar con el número 22. Va a ser Sergio Reina y se retira. Ahora lo comentaremos. A ver quién ha sido sustituido. Se retiró Iván Lujo cuando parece que ha habido otro cambio en el Extremadura. Se ha retirado David Mosquera con el número 18. No, perdón, ha ingresado y se ha retirado el lado, efectivamente. Un cambio en ambos equipos. Mosquera por lado. En el 32 del encuentro. Repetimos. Mosquera por lado. Y Sergio Reina el área, despeja la defensa del Extremadura. Tiene que anticiparse Carlos, aunque despeja defectuoso, está la presión Mosquera, aunque al final el Azuaga sigue teniendo el esférico en su posesión. Se gira, era Pablo Mogollón, retrasa el cuero para Joaquín. Este juega con Carlos. Carlos se la cede a su compañero en la zaga. Diego Domínguez juega otra vez más con Pablo Mogollón. Va a buscar el balón, el largo para elegir, se va largo. Saque de puerta para el Extremadura cuando llegamos al
minuto 7 de encuentro. Jack it up. Autopase tiene que abrir a banda derecha para la carrera de David Mosquera. Ese cuero que es demasiado largo tampoco aquí.
Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, can't make close collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the sky, all because of you. Dripping lights paint the skies. Balón en largo buscando a David Mosquera, despeja a Carlos. El Extremadura que quiere marcar el quinto, quiere terminar de finiquitar este encuentro, aunque la Zuaga no ha dicho su última palabra. Veremos qué hace Caco con el esférico. Juega con Pablo Mogollón, que está levantando los aplausos de toda la grada desde que entró revolución en el encuentro. La verdad, no sé qué hace de suplente. Chus Montenegro juega por dentro para el dorsal número 16 para el recién ingresado, aunque despejó Ale Murillo. Era Dani Frías, el dorsal número 16. Tiene el cuero a la Zuaga, banda izquierda. Javi Domínguez se le va largo entre la defensa de Peleireiro. Quiere centrar Javi Domínguez, tocó en el jugador de la Zuaga, aunque el asistente pita saque de esquina, córner para el Azuaga. Córner para el Azuaga. Córner para el Azuaga. Veremos quién la coloca. Es Pablo Mogollón. El balón colgado, segundo palo. La defensa de Extremadura que tiene que despejar. Y una maraña de jugadores. Ojo el rechazo de Pablo Mogollón. Despeja la defensa de Extremadura, aunque esto no se ha acabado. La tiene Chus Montenegro. Chus Montenegro que tiene que mandar el cuero. Puede recuperar Manu Mulero y pita mano el colegiado. Pita mano el colegiado de Manu Mulero. El partido se está revolucionando. No recordemos que nos habíamos ido 3-0 al descanso y de momento vamos 4-2. La Zuaga de momento en la segunda parte bastante mejor que la Extremadura. La jugada, balón parado. Ahí. Veremos cuántos hombres de la Extremadura se colocan en la barrera. Posiblemente sean 2 o 3, tampoco mucho, porque pueden entorpecer la visión de Sergio Pinto, que ha visto cómo han perforado su portería en 2 ocasiones. Una vez Pablo Mogollón de penalti y otra vez Chus Montenegro. Se coloca Pablo Mogollón para poner la falta. Posiblemente busque el disparo. Muchos hombres de la Extremadura, también de la Zuaga en la barrera. Pablo Mogollón que puede buscar el doblete, esperando a que el colegiado de la señal. Sergio Pinto mandando a la barrera que se mueva. Se prepara Pablo Mogollón con pierna derecha. Abandona la barrera. Manu Mulero. El disparo de Pablo Mogollón se va alto. Se va alto sin causar peligro para Sergio Pinto. Balón de puerta para el Extremadura. Se prepara Sergio Pinto. Balón en largo buscando la cabeza de David Mosquera. No consigue encontrar a su destinatario. Ya tiene que pelear Asan en el centro del campo. Otra vez más gigante Asan. Esta vez no acertó el dorsal número 4. El pivote de Extremadura. Se lleva la Zuaga en banda izquierda. Javi Domínguez quiere jugar con Dani Frías. Tira la bicicleta a Dani Frías, pero se anticipa Luis Peleireiro, que manda el balón a saque de banda para el Azuaga. Ojo al pase, atrapa Sergio Pinto. Méteme. Tiene el cuero Sergio Pinto, va a mandar el balón en largo otra vez más. Cuando llegamos al minuto 88, a esto le queda nada, le quedan minutos. Y está igual, bueno, iba a decir que está igual de cerca de la victoria de Extremadura que el empate de la Zuaga. Son 2 goles de diferencia, eso lo dificulta, pero el conjunto local ha dado un giro a su juego en la segunda parte. Parece otro equipo. De momento tiene el cuero Pablo Mogollón. Tiene que apoyarse en Diego Domínguez. Otra vez Pablo Mogollón, que juega con Chus Montenegro. Este le decía a Caco que adelantase su posición. Chus Montenegro juega por dentro para Alex Gil. Recordemos que está percibido. Alex Gil tira el autopase con la pierna zurda. Se quiere librar de Reverte. Esta vez
No le va a dejar pasar el jugador de la Extremadura que despeja el saque de banda. La tiene Caco, juega con Chus Montenegro. Chus Montenegro busca el pase para elegir, se la acomoda con la pierna izquierda. La tiene Reverte, tira el autopase, se la lleva Reverte, despejando balón para Caco. El autopase se va largo, balón para Extremadura, saque de banda. Veremos cuánto otorga el colegiado de descuento. Cuando estamos ya prácticamente en el minuto 90, quedan apenas escasos segundos. Balón del Extremadura, era Javi Parada en la peinada de ese balón, que dice el linier que no ha salido. La pelea Mosquera y falta de Mosquera sobre Carlos. Pues hemos llegado ya al minuto 90, todavía no sabemos cuánto va a haber de descuento. De momento avanza con el cuero Diego Domínguez. Cambia banda izquierda para Pablo Mogollón. Este Chus Montenegro por dentro, encimado por Diego Felice. Buscaba el taconcito Víctor Díaz, no encontró destinatario. Recupera el Extremadura en campo propio. El balón largo, Diego Felice rebotó en uno de los jugadores de la Azuaga. La posible contra la tiene Pablo Mogollón. Se puede atrever con el disparo. Al final busca el pase, la dejó salir Peleteiro. Y será saque de esquina. Saque de esquina para el Azuaga. Pero tiene otro. Ojo porque se puede venir el tercero. Balón colgado al primer palo. El remate se va alto. Remate Chus Montenegro que se va muy por encima de la portería de Sergio Pinto. Y parece que se ha hecho daño el jugador del Azuaga. No le viene bien al conjunto local perder tiempo ahora mismo. Este partido, señoras y señores, no me gusta decirlo, pero está prácticamente sentenciado. Tiene el cuero Sergio Pinto, va a sacar de puerta cuando la afición se va desplazando de la grada. Ya está viendo movimiento de público. Hay gente que ya se va marchando, sabe que este partido es muy difícil de remontar, pero hay gente que todavía no tira la toalla, ole por ellos. Balón de la Extremadura en banda derecha, se la quiere llevar Mano Mulero. Al final no solo no consiguió controlar el cuero, sino que otorgó a la Azuaga un saque de banda que puede ser muy preciado para el conjunto local. La presión de 3 hombres sobre el portero de la Azuaga puede surtir efecto. Recupera de pecho Diego Felice, juega con el dorsal número 8, con Javi Parada, se la acomoda Javi Parada. El disparo se va arriba. Se va arriba, balón para Joaquín de Puerta. Esta puede ser la última jugada del encuentro cuando llegamos al minuto 92. Aunque yo la verdad añadiría más porque ha habido muchas interrupciones. Tiene el cuero, Pablo. No, es Caco, perdón. Juega con Carlos. Carlos a su vez con Pablo Mogollón. Pablo Mogollón con Diego Domínguez. Al final no sigue Pablo Mogollón. Tiene que apoyarse en Dani Frías, que bajó a ayudar a la salida de balón. La tiene ahora el Extremadura, que recuperó por medio de Javi Parada. Se la lleva el conjunto de Ziki. Dice el colegiado que no hay nada. Balón largo buscando a elegir. La controla, se da el autopase con la pierna izquierda. Despeja el Extremadura. Y tiene que echar el balón fuera Javi Parada, porque es David Mosquera quien se duele en el suelo. Y vemos a Ziki nervioso mirando el reloj normal. Vamos ya por el minuto 93. Quiere llevarse ya los 3 puntos a casa. Quiere que haya fiesta en el autobús. Todavía no se levanta David Mosquera. Ahora ya sí hace lo propio el jugador de la Extremadura. Mientras tanto se prepara Caco, que no sabe cuándo poner el balón jugado. Llegamos ya al 93-30 de encuentro. Ya queda muy poco. Pablo Mogollón se la recupera la Extremadura y falta de David Mosquera. Esta puede ser la última. Lo he dicho mucho, pero ya cada vez va quedando menos. Y como no nos doy cuenta, nunca sabe cuándo va a acabar el partido. El Azuaga cada vez más cerca de llevarse una derrota 2-4 a domicilio. De que la Extremadura se lleve otro 3 puntos más para el casillero y que se coloque con 7. Recordemos ahora cuando acabe el partido, tenemos también un repaso de cómo han acabado los demás encuentros. Balón en largo de Pablo Mogollón. Rasita, el remate fuera.
La que ha tenido la Azuaga. No me creo la que ha fallado el conjunto local. El balón de Pablo Mogollón rasita el punto de penalti. Estaba solo el jugador de la Azuaga. Iván Ujo creo que era. Que no acertó a mandar el balón dentro de las mallas. Efectivamente, el Iván Ujo. El balón se fue rozando el larguero. La afición de la Azuaga aplaude. Sergio Pinto que va a sacar, aunque no creo que dure mucho más el partido. Lo intentó una vez más el Azuaga, no fue capaz. El Extremadura que ya sí se lleva los 3 puntos después de un meritorio partido, una meritoria primera parte. Aunque parece que el colegiado va a dejar seguir. Se mira el reloj, recupera la Azuaga, parece que le va a bajar otra más al conjunto local. Se la lleva Pablo Mogollón, para mí el MVP de los locales, balón en largo. Buscando a Víctor Díaz, final del encuentro en el Estadio Municipal de Azuaga. El Extremadura que se lleva los 3 puntos después de un gran partido de ambos conjuntos. Recordemos, marcaron Pablo Mogollón y Chus Montenegro para la Azuaga. Para el Extremadura, doblete de Alex Murillo. También marcaron Lado y Midfoot. Esperaos, no os vayáis porque vamos a contaros cómo han acabado los demás partidos de la jornada. Y también de paso le haremos un breve resumen a la clasificación. El Olivenza ha marcado en el 86 por medio de Romero, pero sigue el 3-1. Ya es muy difícil que remonte el conjunto de Olivenza. El Calamonte, que sí es cierto que consiguió igualar el partido en el 74 por medio de Juanfe. Monterrey en el 84 vuelve a poner ventaja de un gol en el electrónico para el Don Álvaro, 2-1. Y el Plasencia que ha acabado ya 2-0 de momento la clasificación. Plasencia y Extremadura primeros con 7 puntos. Seguidos de Moralos, Diocesano y Don Álvaro con 6. Arroyo Villafranca con 4. Jerez con 3. Badajoz, Calamonte, Azuaga y Olivenza con 2. Miajada Llerense con 1. Y Trujillo y Azuchal con 0. Yo soy Juan José Galindo. Nos vemos en el siguiente partido.